Bienvenidos a la clase número 15 del curso de 3D Math. Hoy vamos a ver la matriz de rotación. ¿Qué es la rotación? Decimos que en la definición cualquier rotación es un movimiento definido en un determinado espacio que conserva al menos un punto de su posición original. Puede describir, por ejemplo, el giro de un cuerpo rígido alrededor de un punto fijo. Veamos que esto gira alrededor de un punto fijo que está invisible, pero que estaría acá al medio. Y también tenemos que una rotación es diferente a otros tipos de movimiento, como por ejemplo la traslación, que no tiene puntos fijos, o la reflexión. En la traslación nosotros trasladamos todo el objeto a determinada distancia en una determinada dirección. En cambio acá sí hay un punto fijo. Veamos que en este ejemplo el punto fijo sobre el cual se está rotando este vector es este que está acá al medio. Vamos a comenzar con las rotaciones en dos dimensiones. Pero es importante mencionar que en esta presentación nosotros vamos a contemplar únicamente rotaciones alrededor del origen del sistema de coordenadas, no alrededor de cualquier punto arbitrario. En una rotación 2D lo único que necesitamos para la rotación es un parámetro, el ángulo θ, según la notación que tenemos acá, que indica la cantidad de rotación. En este ejemplo tenemos el vector B y lo vamos a rotar alrededor del origen, un ángulo θ en sentido antihorario. El vector resultante luego de aplicar esa rotación va a ser B'. Acá podemos ver de nuevo una representación para el círculo unitario, cómo se puede subdividir un ángulo de acuerdo al coseno y a su seno, ¿no? Y acá tenemos la hipotenusa, que es igual a 1. Esto nos empieza a dar una muestra de cómo vamos a resolver el problema de, bueno, qué cálculos necesito hacer si quiero rotar determinado vector un ángulo θ. ¿Cuál es la dirección de rotación si nosotros tenemos un sistema 2D? La convención estándar, que es la que se encuentra en la mayoría de los libros de matemáticas, es considerar la rotación en sentido antihorario como positiva y horaria como negativa. Esto es en 2D. Ahora vamos a ver cómo es en 3D más adelante. Basado en lo que vimos antes, teniendo en cuenta que la rotación positiva es antihoraria, fijémonos en base a este gráfico, donde tenemos los ejes de la matriz estándar 2D, 1, 0 para las X y 0, 1, 0, 1 para el vector de las Y's. Si nosotros queremos rotar este vector un ángulo θ, teniendo en cuenta su seno y su coseno, este es el vector resultante. Y si queremos rotar este vector Q, que pertenece al vector estándar del eje de las Y's, el mismo ángulo θ, el cálculo que tendremos que hacer es menos seno de θ, coordenada de las X, y coseno de θ. Entonces, viendo esto, viendo matemáticamente cómo funciona, acá podemos decir que estamos rotando el sistema, θ grados, en sentido antihorario. Esto se rotaría así. Podemos construir en base a eso una matriz que justamente nos sirva para poder rotar en 2D lo que nosotros querramos multiplicar, el vector o el punto que querramos multiplicar, un ángulo θ. Con respecto a la rotación 3D, veamos que la rotación, acá se ve mucho mejor, la rotación en 3D no es alrededor de un punto, sino más bien alrededor de un eje o una línea, donde en una línea va a ser algo alrededor de lo cual nuestra geometría va a rotar. El eje de rotación no necesariamente tiene que ser uno de los ejes cardinales X, Y o Z, puede ser otro arbitrario. Incluso vean acá que podemos rotar determinada cantidad de grados en X, determinada cantidad de grados alrededor del eje Y, determinada cantidad de grados alrededor del eje Z.
Otra pregunta, igual a la que hacíamos con la rotación 2D. ¿Cuál es la dirección de rotación? Bueno, si estamos trabajando en un sistema de coordenadas left-handed, tenemos que usar la regla de la mano izquierda, de esta manera. Entonces, podemos ver que si alineamos el pulgar con el eje, la rotación positiva va a ser horaria. Pero si estamos usando un sistema de coordenadas right-handed, tenemos que usar la regla de la mano derecha y vamos a ver que la rotación positiva va a ser antihoraria. Ejercicio. Para pensar en esta slide, en la siguiente va a estar la respuesta. ¿Cuáles son los ejes de rotación que estamos aplicando en cada uno de estos casos? Esta es la geometría original, esta es la resultante. ¿Cuáles son los ejes de rotación en cada uno de estos casos? Asumiendo que estamos usando en cada uno de estos casos un sistema que es right-handed. Fijémonos que aquí el pulgar, si hacemos la regla de la mano derecha, apuntaría hacia esta dirección en este caso. Entonces, como gira antihorario, estamos rotando alrededor del eje de las X. En este caso, de manera análoga, estamos rotando alrededor del eje de las Y, y en este caso el eje de rotación es el eje de las Z. Bien, ahora vamos a ver cómo construir la matriz de rotación 3D sobre el eje cardinal de las X, asumiendo que estamos trabajando con un sistema left-handed. Por eso tenemos aquí la mano izquierda y vemos que la dirección, o mejor dicho, el sentido de rotación es horario. Viendo esto, que queremos rotar alrededor del eje de las X y teniendo en cuenta las propiedades de seno y coseno que vimos anteriormente, podemos ver que, por supuesto, como estamos rotando alrededor del eje de las X, el eje resultante no va a verse impactado, pero el eje de las Y y de las Z va a verse impactado. Podemos ver acá cómo rota el eje de las Y en base al coseno y el seno del ángulo y el eje de las Z de esta manera, de la misma manera, cómo está afectado de acuerdo al seno y al coseno del ángulo que queremos nosotros rotar. De manera análoga, sacando el mismo cálculo, acá tenemos la matriz para rotar alrededor del eje cardinal de las I's, queda igual y podemos comprobar con la figura que estos son los cálculos para el nuevo eje de las X y eje de Z. Y por último, totalmente análogo a los anteriores, si queremos rotar alrededor del eje de las Z, el eje cardinal de las Z, siempre recordando que estamos en un sistema que es left-handed. Estos cálculos cambian si estamos en un sistema right-handed, porque justamente vamos a estar cambiando el sentido de rotación, haciéndolo de manera antihoraria. Pregunta, teniendo en cuenta que estoy haciendo rotaciones, en el caso de las rotaciones, la multiplicación de matrices es conmutativa, es decir, si aplico una rotación y luego la otra, la segunda, ¿es lo mismo que aplicar la segunda primero y luego aplicar la primera? La respuesta es que no. Primero que todo porque la multiplicación de matrices no es conmutativa, eso ya es una regla, pero siempre está bueno tener una explicación geométrica de un caso particular, en este caso la rotación. Si nosotros primero giramos el pato en esta dirección, luego en esta dirección y luego en esta dirección, no es lo mismo que yo primero lo gire hacia arriba, luego aplique esta operación y luego esta otra operación. Fíjense que estamos conmutando las operaciones en estos casos, pero el resultado, por supuesto, da diferente.
Ahora, si yo hago una rotación, ¿existe una matriz de rotación de tal manera que pueda invertir la operación de rotación que se hizo anteriormente? Si estas son las tres matrices de rotaciones eh, de los ejes cardinales, alrededor de los ejes cardinales X, Y y Z, un ángulo θ. ¿Puedo encontrar una matriz que siempre revierta esa rotación? Bien, recordemos, como podemos ver, las matrices de rotación son ortogonales. En álgebra lineal, esto ya lo hemos repasado, una matriz ortogonal es una matriz que primero es cuadrada, cuyas columnas y filas son vectores unitarios ortogonales, es decir, son vectores ortonormales. Entonces, en el caso de matrices que tienen esta forma, la inversa es simplemente la transpuesta. Entonces, la inversa de la matriz en rotación, la matriz de rotación alrededor del eje cardinal de las X es simplemente su transpuesta, lo mismo para las otras. Bien, como estamos haciendo en todas las clases de los distintos tipos de transformaciones, la rotación tenemos que es una transformación lineal y afín, vimos que es inversible, los ángulos se preservan, es ortogonal, se preservan también las distancias, las áreas y los volúmenes, y el determinante es 1. Espero que se hayan entendido todos los conceptos, que hayan disfrutado de la clase número 15. Nos vemos en la clase número 16. Que Dios los bendiga.